la grabación. Ahí. ¡Shalom! ¡Shalom, shalom! ¡Shalom de la luz! ¡Qué alegría! Shabbat shalom. ¡Shabbat shalom! Shalom. Don Guillermo, David, todos los que están ahí conectados, Don Linman. Acá estamos. Shalom. Shalom, bienvenido. ¿Cómo Bienvenido, están todos por allá? Excelente. Gracias, muy bien, todo muy bien. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Hashem, ¡Qué bueno que vinimos! Qué bueno que vinimos. De acuerdo. Bueno. ¿Cómo están los demás compañeros? No los escucho. Un saludo, pues. Shalom, shalom, bien. Don Lee. Dale, don Guillermo, que ya empezamos a grabar, que aquí el joven Gustavo tiene un comentario para iniciar. Adelante. Shalom, shalom a todos, pues. No, sino que la parasha que vamos a leer, pues, que vamos a estudiar en este momento, vemos que el rabino Mirel Cabas, algo que me comentó Daniel, es de que uno el estudio de Torah lo debe hacer como asociado a una idea central que tengo uno en la cabeza, en su punto del alma. Y ya entonces vemos acá que el rabino Mirel Cabas ya se dejó venir, como dicen por ahí, ya para las cámaras del intercambio. Entonces esta parasha se siente mucho como el punto del alma de él, así como un buzo cuando se va a tirar para el océano, como que voy para allá. Para todo el tanque de oxígeno, el aire, todas las medidas para que puedan. Voy para allá, pero a rescatar chispas, o sea, a rescatar las chispas de cada uno de nosotros, de las cosas buenas que hemos hecho, el trabajo espiritual de cada uno, material, todo, que todos yo creo que nos lo hemos estado jugando como por ser mejores personas y como poder subir de nivel en todos los sentidos y poder tener pues como mucha claridad mental para poder resolver como todos los inconvenientes que nos están presentando. Entonces, esa parasha tiene mucho como el punto del alma de él, entonces como para que la disfrutemos y ya vamos, dale. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, se ve, es que hace rato que él, cuando ya como empezó a prepararse psicológicamente para venir por acá, empezó a hablar mucho de las cámaras del intercambio. Estábamos hablando con Gustavo esta mañana, que se estudia Torah. Uno tiene un asunto entre manos, entonces todo lo que uno estudie lo tiene que enlazar con ese estudio. Y ahí le hablando a uno el Rebe. Le habla a uno el Rebe y entonces sí se ve mucho con lo de Radimir el Cabas, como que y así toca a nosotros también, como todas las cosas que tenemos cuando hablamos un libro del Rebe, libro de Torah, tratar de mirar ahí la vida de uno reflejada en esa enseñanza. Está chévere. Bueno, vamos a ver si nos da las tostadas para compartir. Para compartir acá un poquito de la biografía de Rabbi Ariel B. Rosenfeld, de Legacy, el legado. Vea. Vamos a compartir este pedacito para ya empezar con la parasha. Que más adelante hay otra parte donde dice una cita de Rabbeinu en Sijot Harán, que habla de lo que estábamos hablando, de que las enseñanzas de Torah son para vivirlas y que uno empieza a vivir a Torah con Rabbeinu, entonces uno se une al Sadik, las plegarias van ascendiendo y la Torah que uno va estudiando va haciendo una guía vívida, que es uno ahí viendo la Torah. Entonces, aquí hay otra parte. Es en la página 243. Entonces, es un alumno de él que se llama Jeff. Van hablando cómo los alumnos se van enamorando de Rabbi Rosenfeld. Estamos hablando que él tenía memoria fotográfica, se acordaba de todo, ¿no? Que le habla ahí, se
acordaba de todo, pero era muy empático. Hola, saludos, bienvenida, doña Sofía. Salud. Hablando que Ravi Rosenfeld fue el que más ayudó a difundir Breslev a partir de los años 50 Especialmente pues en Norteamérica. en Norteamérica. Sí, Lo que es Estados Unidos y Canadá. sobre todo Estados Unidos. Y también recogía muchos fondos, mucha SEDACA para mandar para Israel. En esa época de los años 50, 60, 70, en Israel los breleros eran muy pobres y él recogía muchas de acá. Él ayudó a construir el Shul de Breslev, donde estuvimos nosotros. Era un edificio grandísimo y entonces cogía, o sea, tenía una memoria fotográfica, se acordaba de toda la Gemara, de los libros de los Haikim, de todo, pero tenía un carisma y una capacidad de ponerse al nivel de los estudiantes, una empatía. Él se dedicó a ser profesor de niños, él empezó siendo profesor de niños y, por ejemplo, una historia, para que no nos quede faltando la historia. Ya después de que, tiempo después, fue como finales de los 50, le tocó trabajar en otra yeshiva. Ya los niños en Estados Unidos iban al colegio, pero tenían ahí el Talmud Torah, tenían como la casa de estudios, porque los papás no querían que se olvidaran pues completamente de sus raíces judías, pero como la mayoría de los papás de ellos eran sobrevivientes del Holocausto, entonces lo que querían era que, bueno, listo, que supieran que son judíos, para hacer a los 13 años el bar mitzvah, y bueno, que supieran que es el Shabbat, pero los papás querían era que después se metieran a estudiar a la universidad, porque como eran sobrevivientes del Holocausto, entonces, pobrecito, no, ahora vamos a perseguir el sueño americano. Lo mandaban para donde Ravi Rosenfeld y los volvía observantes, y ya después los papás eran todos bravos, porque los hijos querían era estudiar Torah, irse para Israel, van a dejarse que los peor, todo el Shabbat, Shomer Shabbat, le decían los papás que tenían que cambiar de platos, que no me montaban en un carro en el Shabbat, entonces los papás también todos bravos. Pero ya después se fueron dando cuenta pues que era una influencia muy benéfica para los hijos. Entonces él atrajo a muchas almas a Hashem, pero muchas son muchas. Y fuera de eso recogía muchas de acá para Israel. Allá en Israel la gente creía, los breleros creían que era un rico, un negociante, un multimillonario, y no tenía un sueldo de maestro, de colegio, un sueldo muy bajo, muy poquita plata, y él era recogiendo y mandó millones de dólares para allá, para Israel. Entonces, por ejemplo, la historia es que Rabbi Haim Kramer para mí es uno de mis ídolos, pues como yo soy fan de Rabbi Haim Kramer, ahora sí lo van entendiendo más. Me too. Sí, porque yo soy como todo gamín, en esa parte sí somos parecidos, en la parte de la erudición y de esa grandeza no, pero ese man es todo gamín y es todo brentero y habla sin pelos en la lengua y se ríe y tiene un sentido del humor, y me parece muy bacán. Entonces la historia es que, por ejemplo, Rabbi Ariel Rosenfeld llegó nuevo a una casa de estudio de adolescentes y ya habían dos rabinos que habían renunciado a un grado, a un curso, a un grupo, porque meras plagas, y no eran capaces. Dos ya habían renunciado, antes llegó Rabbi Rosenfeld,
él sí era como muy estricto y todo, pero él se quedaba jugando con ellos en el descanso. Bueno, entonces llegó él allá y ahí mismo los cautivó, porque les empezó a enseñar por ahí, ya no lo veían como algo así arcaico, como algo, como un ladrillo, como algo tedioso, ¿no? Los muchachos empezaron a estudiar Torah bastante y a ser observantes. Pero Rabbi Haim Kramer era el más plaga del curso, o sea, todos eran plagas, pero Rabbi Haim Kramer era el más plaga, el más rebelde. Entonces, lo primero que hizo cuando entró al salón, usted se me sienta allí, lo sentó ya en una esquina para que no, sí, a él, solamente a Rabbi Haim Kramer, solamente. Y entonces Rabbi Haim Kramer, que iba a las clases, todo el mundo empezó pues, en varias semanas como a cautivarse por las enseñanzas, la historia, contaba muchas historias, ya empezaba pues con la Gemara, pero les bajaba todo eso al nivel de ellos. Y entonces Rabbi Haim Kramer abrió un libro de una revista de Condorito, de Condorito no, pero cartoon, de caricaturas. Y era ahí viendo toda la clase. Sí, yo que va a Condorito. Entonces, no, digamos que sí, de más falsa. Pues. Y entonces, ahí anda puro Superman, el hombre araña. Y entonces, ya después a las semanas, ellos iban a jugar fútbol, creo que era béisbol, bueno, a jugar pelota en el Shabbat. Entonces ya los parceros, los amigos de Rabbi Haim Kramer, le dijeron, no, no, Sí, compañero, buenas noches, bendiciones. Hola, hermano, buenas noches, bienvenido, qué alegría que esté por acá. Qué pena con ustedes ahí la tardanza, pero es que estoy teniendo problemitas de señal en la casa. Entonces me No, están ya vamos a terminar, pero todo bien. No, tranquilo, hermano. Estamos acá contando una historia muy chévere. Entonces siempre reunían a jugar pelota y entonces un día ¿no? los compañeros, los amigos, pues los parceros no fueron. Y, hey, ¿qué hubo? ¿Qué? ¿Por qué no vamos a jugar pelota? Es que no, usted no escuchó lo que dijo Rabbi Rosenfeld, que en el Shabbat no se puede jugar pelota. Y de que impactado, los mismos parceros, los mismos gamines, los mismos... Y entonces ya después a la otra clase ya se empezó a poner cuidado, empezó a poner atención y también se enamoró de Rabbi Rosenfeld. Y de hecho él es yerno de Rabbi Rosenfeld, se casó con la hija mayor, Gita, y es el director del Instituto de Investigaciones de Breslov. Él siguió con esa llama ahí de Rabbi Rosenfeld, entonces imagínese, era el más rebelde, entonces muy chévere. Pues, Bonita historia. sí. Entonces uno de estos pelados en 1975 llegó pues allá por primera vez a Shibura, a la clase, y entonces Rabbi Rosenfeld estaba dando de Bar Torah. Entonces, que esa semana era la Parashá Noach, y él comparó las palabras de Rabbeinu Sal con el arca de Noah, Teibas Noah. Es que así como el arca de Noah protege a la gente del diluvio, de las aguas, así la Rabbeinu Sal, camino de Rabbi Nachman de Breslov, nos protege a nosotros del diluvio de herejía, el diluvio de ateísmo que está alrededor de nosotros. Que eso está en Likutei Moharan 1, 14, 11. Entonces que ese concepto le resonó mucho ayer. Entonces, por lo que se trae, porque mire qué chévere, porque nosotros somos Noah, hijos de Noah. ¿Cómo construimos el arca? Con las palabras de Rabbeinu, con las enseñanzas de Breslov, construimos el arca. No solamente nosotros los noayas, pero para nosotros es muy significativo, porque somos noayas, somos hijos de Noah. Entonces, una buena forma
de ser no ágida, por no decir que es la única. De pronto, bueno, una buena forma de ser no ágida es estudiar Breslau, o sea, una forma de ser una persona que no es judía, pero quiere acercarse a las enseñanzas del judaísmo, es estudiar las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslau. Entonces, después empieza a hablar de que todos los alumnos de Rabbi Nachman ya se fue creciendo, perdón, de Rabbi Rosenfeld, tenían mucha solidaridad, eran muy unidos. Entonces, hay una partecita acá de, les quiero compartir Dios mediante, que un grupo con verdadera unidad puede traer al Mashiach, al Mesías. Entonces, dice, solamente con alzar la mano contra otro judío es considerado un pecado. Esto también se aplica para nosotros. Entonces, espera un momentico. ¿Aló? Hola. Ya voy, listo. Hola, mano. Te amo, chao. Chao. Aparte de lo que vamos a estudiar, el amor al prójimo, y solidaridad y estar unido con la gente, ahora más con la esposa. Shalom Bay. Shalom Bay. Uno a triple A. Chicas. Mi amor, 184. 184. Listo. Con mucho gusto, man. Te amo. Chao. Chao. Bueno, aquí viendo la Torah, vea. Fíjate, pues. Entonces, que la Gemara dice que si un judío, pero eso aplica a cualquier ser humano, solamente levanta la mano para pegarle a otro judío, es considerado en la Torah como malvado. El Pasuk dice, Lama Shake Reyeka, ¿por qué vas a golpear a tu amigo? Está en Shemot 2:13. Shake significa ¿por qué lo vas a golpear? No por qué lo golpeaste. Solamente el acto de levantar la mano contra otra persona se considera un rasha, se considera rasha la persona que solamente levanta la mano. Entonces, que lo que nosotros tenemos que únicamente que recordar es el mensaje de Rabbi Shimon Bar Yochai a sus estudiantes. Les dijo, nosotros somos diferentes de los estudiantes de Rabbi Akiva. Ellos no tenían respeto entre ellos mismos y no había armonía entre ellos. Recuerde que eran 24.000 alumnos y se murieron en una plaga por eso, por falta de respeto entre sí. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai les enseñó que nunca se debe dañar a ninguna persona, nunca se le debe hacer, nunca uno no puede hacerle daño a ninguna persona en palabras o en un gesto, nada, levantar la mano, nada, nunca hacer sentir mal a nadie, porque entonces solamente la Javá de Ahbá, el amor y la amistad, únicamente a través del amor y la amistad, Ahbá, Be'ahbá, uno puede construir una fundación firme, un fundamento, unos cimientos fuertes para tener un futuro, para que uno tenga un buen futuro, para que uno tenga
buena vida, para que tenga todo lo que los objetivos de su corazón, todo lo que está buscando, tiene uno que tener amor y amistad. Y que nuestra existencia depende de nuestra unidad, de ir haciendo lazos entre las personas. Pues, sobre todo cuando estamos hablando acá de personas que tenemos el mismo objetivo de acercarnos a Hashem, pero en general, en la familia, con mayor razón, los vecinos. Y entonces, que este es un gran punto, ese punto de la Javá y Ahbá, o sea, el amor y la amistad, es una cosa muy importante, muy grande. Entonces, digamos, uno ve que hay otro estudiante que está avanzando más que uno, que está subiendo de estatura espiritual y de conocimiento, tiene más, tiene más conocimiento de Guemará, o tiene mejor cabeza para entender, entiende más, o es más guerrero, capaz de batallar más en los problemas y en las pruebas, en las dificultades, más fuerte, o es más sincero, O hace más plegaria. o hace más plegaria, o se levanta más temprano, o cierto. Entonces que uno no tiene que tenerle celos, uno no tiene que tenerle celos, porque esa persona, ese compañero, ese amigo, está sirviendo a Hashem mejor que uno. Entonces, no puede ser celoso porque es el honor de Hashem. O sea, el honor de Hashem es que otra persona también, hay otra persona que está sirviendo y honrando a Hashem. Entonces, eso le está causando honor a Hashem, que es lo más importante. Lo más importante, entonces, sí. Entonces, el objetivo es Ahbá, como amistad en unidad y en armonía. Entonces, lo que Rabbi Shimon Bar Yochai les enseñaba a sus talmidim, a sus estudiantes, que cuando de pronto llegaba alguno con un problema o tenía una pregunta, él les decía, pregúntame, dime, que ustedes son mis hijos amados. Ustedes son mis hijos amados, le decía Rabbi Shimon Bar Yochai. No solamente, o sea, que me aman a mí, que yo los amo, sino amados entre cada uno amado, o sea, cada uno tiene que tener ese amor entre los otros compañeros, entre los otros seres humanos. Es que hay una verdadera ahbá entre ustedes. Si hay una verdadera hermandad, una verdadera amistad, entonces ahí ya va a haber un poder, va a haber un éxito. Ese es el secreto del poder. Y por eso fue que Rabbi Shimon Bar Yochai logró revelar el sagrado libro del Zohar. Por esa hermandad. Y ellos no eran tantos como los estudiantes de Rabbi Akiva. Pues por acá dice, eso es una lección para nosotros. No importa si somos un grupo pequeño o un grupo grande, eso no importa. Los números no impresionan a Hashem. Es la forma de comportarse del grupo lo que impresiona a Hashem. Si uno ve que alguien necesita ayuda de cualquier tipo, física, material, monetaria, espiritual, y se la da, entonces uno está realizando esa unidad, está realizando esa unidad. Y ya cuando uno necesite ayuda, pues uno va a tener también ayuda, cada uno. Entonces, eso tiene que ser un espíritu prevalente en el grupo.
Entonces, la Gemara dice que cuando Hashem ve la unidad entre los judíos, no necesariamente entre toda la nación, sino que ve la unidad, y no necesariamente los judíos, la unidad entre un grupo de personas que se está acercando a Hashem, que eso trae a Mashiach. Eso es lo que trae a Mashiach. No tiene que ser toda la nación que tenga ese amor y esa amistad, esa consideración, esa solidaridad. Puede ser un grupo pequeño, pero si existe eso, puede traer a Mashiach. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tratar de infundir eso en el grupo donde uno esté. Y que a través del Sejus, del mérito de Rabbeinu Zal, nosotros tengamos el mérito de ser testigos de la venida de Mashiach y la reconstrucción del Sagrado Templo. Amén. Amén, Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén. Eso está en Sanedrín 56. wow. Y en Likutei Yetzot, número 117b. Entonces, eso es lo que Dios mediante queremos tener cuando venga Rabbi Meir. Estrat Hashem, sabroso, que podemos ir a pasear, podemos ir a Santa Elena, lo que sea, pero si de pronto alguna cosa no sale como estamos planeando, lo importante es que estamos juntos muchachos, estamos unidos. Eso es lo que va a traer el éxito de esa visita y que podamos, Dios mediante, difundir la luz del Sadik. Estrat Hashem y ayudarle a nosotros mismos, a nuestra familia, a nosotros como asociación, a la ciudad, al país, a todo el mundo. A todo el mundo. Simplemente con tener esa unidad. Puede que no entienda uno nada de lo que le explique, puede que no hagamos lo que estamos pensando, pero si estamos unidos, si estamos ahí colaboradores, bueno muchachos, a ver, tan, solamente eso va a ser el éxito de la venida de Rabbi Meir. Y eso va a hacer que Dios mediante venga muchas veces, y que nosotros podamos ir allá a Israel, a Umán. Gracias a Dios, gracias a Hashem. Eso sí se ha notado acá en la asociación, esa unidad. Hay que mejorar y todo, pero se ha notado, pero que Hashem nos ayuda a mejorar y cada vez más estar unidos. Y ahí también dedicamos esta reunión hablando de eso, para el éxito, la prosperidad, el Shalom Bay, del matrimonio del hijo de Carlos Guevara. Él está para nuevos asuntos, se disculpó por no poder venir. Vamos a mencionar entonces dedicamos esta reunión para que Carlos Andrés, hijo de Socorro, y Angie, hija de Sandra, tengan una unión con paz, con alegría, con Birkat Sehel, con Torah, que tengan esos estudios de Torah, que ayuden al mundo a través de esa unión, que tengan mucha prosperidad, mucho conocimiento espiritual. Birkat Sehel, Carlos Andrés, hijo de Socorro, y Angie, hija de Sandra, que se casan este domingo 16 de noviembre. Amén, amén. Amén, amén. Más faltó. Saludos para Carlos y su hijo. Amén. Bueno, Daniel, un pequeño comentario pues ahí con respecto a lo que nos compartió. Pequeño, grande, mediano. Hermano. Porque de verdad que es que escuchar historias de los Adikim y de estas personas pues que Ay, qué bueno, mía, gracias. las bases para la Hasidut y para la Torah, para todo el pueblo, para todos nosotros, para la humanidad, es muy importante escuchar esas historias. Muchas gracias, hermano, que Dios lo bendiga.
Amén. Dani, mira que venimos trabajando en eso, porque el tema de la unidad, bueno, enfoquémonos pues solo en la unidad, porque es lo que venimos trabajando hace tiempo, es muy importante en cualquier núcleo, en la asociación, así nosotros pues como grupo de estudio que Un somos. momentico hablando de unidad. Por favor, el que tenga el micrófono encendido lo apaga, que es que se mete bien el ruido. Por favor. Disculpe, no, tranquilo. Pero es lo que estamos trabajando de nosotros, que es una enseñanza de Ravenna, precisamente de evitar McLock, de evitar cualquier tipo de conflicto pues, obviamente en el grupo, pero externo al grupo. O sea, que nosotros no entremos en conflicto con ningún grupo, ningún grupo de otro estudio que estudien cosas diferentes a nosotros, de Torah, de otra casa de Hasidut, de que es que estos son progresistas, nada, ni a nivel político ni religioso, estos son, no, nosotros tenemos que precisamente dar ese ejemplo. Nosotros tenemos que sentar esas bases de que precisamente tenemos que trabajar en la unidad y no entrar en conflicto con nada de eso, porque es que precisamente el objetivo es que la humanidad entera un día nos sentemos todos a hablar de Dios. Y el conflicto que hace nos separa. Entonces, si estamos separados, nunca vamos a poder hablar de Dios, ¿cierto? A nivel general. Eso es lo que busca el tipo de conflicto y lo que estamos viendo hoy en día, precisamente, toda esa separación, porque lo que busca el otro lado es precisamente separarnos, ¿cierto? Pues la separación, separarnos, dividirnos, la división. Por eso el tema del odio y por eso todo este tema que se está presentando, la Cámara de los Intercambios. Entonces nosotros precisamente tenemos que seguir con ese enfoque de la unidad. Nada, que no nos afecte absolutamente nada, no entrar en conflictos con nada externo y mucho menos pues al interior no se ve, porque gracias a Dios eso sí tenemos esa bendición de la unidad y del amor, de la tolerancia, de la paciencia entre todos nosotros. Es que el Eterno nos siga favoreciendo con eso, a nivel interno y a nivel externo, que no nos afecte nada y que no transmitamos hacia afuera solo unidad y solo amor por los demás, sea quien sea. Bueno, entonces, gracias. Pues le migamos, no, empezamos con la lectura de la parashá. Empezamos con la lectura de la parashá. Hoy pues, siempre es un privilegio estar aquí con ustedes, a reunirnos en esta noche de Shabbat, a hacer esta lectura tan hermosa. Parashat Hayezara, el linaje por encima de la rectitud, Baruch Hashem, escrito por el rabino Meir Kabaz. Tenga un buen viaje aquí a Colombia y que podamos mostrarle mucho amor y mucha gratitud. Entonces, dice el rabino, el dilema entre el linaje y la rectitud. Después del fallecimiento y entierro de Sarai Meinu, Abraham Avinu se dedica a la tarea de encontrar una esposa adecuada para su hijo Yitzhak. El Midrash explica que la Akeidá, la atadura de Isaac, despertó en Abraham esta urgencia. Bueno, con el favor del Eterno, luego vamos aprendiendo bien sobre este término de la Akeidá, que se difundió de muy mala manera, como un sacrificio, pero nada que ver absolutamente, pero nada que ver con un sacrificio. La atadura. Exacto. Que más que atadura tiene que ver es como con concatenación, o sea, con atar, pero para unir, precisamente, para encadenar, ¿cierto? Juntar. Eso, ¿cierto?
pero no tiene nada que ver y vamos aprendiendo a hablar en ese término de la akeidá, atadura, y nos saquemos eso que se quedó en el imaginario como sacrificio. Eso no tiene nada que ver con un sacrificio. Cuando Hashem le dijo, a través de Isaac será llamada tu descendencia, y luego le ordenó ofrecer a Isaac como sacrificio. ¿Qué dice acá? Abraham comprendió que si ya hubiera arreglado el matrimonio de Isaac, habría habido continuidad incluso si finalmente la akeidá se hubiera consumado. Vamos a desarrollar la idea del rabino aquí que está. El Midrash enseña que Abraham enfrentó un dilema profundo. Jesús o Sirkut. Sí, se pregunta. ¿Debía buscar una esposa con un linaje puro, descendiente de su propia familia, o debía priorizar la rectitud misma, aun si provenía de un entorno diferente o incluso degradado? Al principio, Abraham se inclinó por el linaje, su familia extendida, es decir, Nahor, Harán y sus descendientes provenían de la línea de Shem, bendecido por Noah. En cambio, Abraham vivía entre los cananeos, descendientes de Ham, quienes habían sido maldecidos por Noah. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Abraham temía mezclar ese linaje con la semilla del pacto que debía continuar a través de Isaac. Sin embargo, después de la akeidá, la atadura, su perspectiva cambió. Al ver cuán cerca estuvo de perder a Isaac, pensó, ya debería haberle buscado una esposa justa, incluso si no fuera de mi linaje. Entonces decidió considerar a las mujeres justas de su época, las hijas de Aner, Shkol y Mamre, sus aliados cercanos y discípulos, a quienes la Torá describe como Baalei Brito, Shel Abraham, es decir, compañeros en el pacto de Abraham con Hashem. Ahí estamos, recuerda que ahí estamos pendientes a sus comentarios, a sus notas. Hay cosas profundas. Sí, por Como supuesto. siempre, pero no. Por supuesto, sí, pero esa es la idea. Aparte de que lo que se les vaya viniendo así para ampliar. Bueno, el concepto o el precepto, porque el concepto es solo mental. El precepto, que es lo que transforma de la Torá, es el pensamiento de Hashem, el precepto de rectitud, de justicia, es todo lo puro, todo lo correcto, todo lo recto de él, de Hashem. Entonces, cuando él mismo dice una esposa, es porque él la iba a hacer. Es lo que dice Proverbios incluso para el hombre. Cuando se habla, porque podemos, ¿cómo se llamaría eso? Porque se puede hablar de parejas, y de hecho esa es la idea, porque ese fue el deseo de Hashem en el corazón, una familia. Eso es Génesis 12. Pero lo puro, todo lo correcto y todo lo recto de él quería codificarlo en quien iba a ser la cera, la semilla de él. Entonces, la mujer, para él, en la Torah, debe representar en un linaje santo, que es lo que dice allí más adelante, debe tener todo eso. Bueno, el Proverbios dice que el hombre que agrada a Hashem le da la mujer que viene de la mujer buena. ¿Ves? Entonces, virtuosa, sí. En cambio, el hombre que no le agrada, le toca la que anda cazadora detrás del alma o del pan, de cualquiera de las dos, que es una más terrible que la otra. Y con suegra. No, ahora sí me acuerdo de mi suegra, santandereana, y
decía ella, ¿cómo es? El hombre sin plata, la cama, ¿cómo es? El hombre sin plata, la cama lo mata. Y si tiene mujer, se acaba de fregar. Seguro. O sea, trabaje, porque tiene mujer. Y perezoso, pues peor. Entonces la mujer dice, es un regalo de él. Un regalo con todo lo puro, todo lo recto y todo lo correcto. Eso es lo que significa el precepto de ser lo justo, la justicia de él. Entonces nosotros somos, cuando él nos llama eso, sadik, sabemos qué es eso, es eso. Ese uno es, o sea, soy todo lo puro. ¿Quién lo hace? ¿Yo? ¿Cuánto hago yo? Como decía Daniel, ¿cuánto hago yo si algunos, precisamente lo que más se agrada a Papá el Eterno es que presentarnos tal cual y como somos delante de él? Sí. Con todas las embarradas y todo, ¿cómo era que decía? Las plagas, las meras plagas, eso. Soy una mera plaga. Esas meras plagas terminan siendo los más brillantes siempre por eso, por esa transparencia. Sí. Entonces, él juega con eso y crea todo lo puro todo lo puro es lo kosher. Todo lo recto es el arbolito que él mismo va sembrando, dice, corrientes de agua pasan al lado de él, nunca sus hojas caen. A su fruto, a su tiempo. Todo lo correcto, todo lo que no tiene un pero, en español, ¿cómo se dice? Una mancha, no tiene un spot. Es eso. Eso es. Entonces, él nos llama así. Abraham lo llamó así y él dijo que los que éramos del linaje de él, los que teníamos emuná, nos hacemos inmediatamente debajo de la sombrita de Abraham. Entonces uno dice, ¿yo? Dice, no, pero no es nada que tú hagas. Es lo que es simplemente yo posar mis pies dentro de ti. Eso es, te hago inmediatamente todo lo justo mío. Y eso nos compromete cuando en realidad él en la conciencia de elevación, nos revela eso, nos compromete. Nos compromete que si hay algo que no es bien, ella se dejará hacer. Dice, hello, ¿a quién perteneces? Eres santo porque yo estoy dentro de ti, ¿cierto? No me puedes poner sucio. Mi vasijita limpia, para poner todo lo mío allí, tomar un muestra. Ese es el sentido o el precepto de mujer en lo físico y mujer en lo espiritual, porque en realidad somos la amada del eso es Shir Hashirim, lo que es. Esos son. La compañera Shekhinah. Claro, y él sueña con nosotros. Por eso el atributo más preponderante de Rabbi Nachman es precisamente es el tema de la verdad, o sea, transparencia, pero sobre todo transparencia pues ante Dios. Es que, dígame, pues es un absurdo realmente sabiendo que tenemos a Hashem es nuestro interior, querer engañarlo diciéndole cosas que no somos ni que somos capaces de hacer, ¿cierto? Hashem, no, hoy no dice tal cosa porque no lo engañemos, o sea, hoy me dio pereza hacerlo, la verdad. Tuve la oportunidad de hacerlo y busqué una excusa y me pude hacer otra cosa y busqué unas cosas para no hacerlo. ¿Quién? Es un absurdo querer engañar a Hashem, un absurdo realmente. Entonces, con ese atributo de la verdad, de ser honestos y decirle a Hashem las cosas con absoluta verdad, hace precisamente que uno mismo se sienta puro. Pero al decir, al querer engañar, diciendo algo que de verdad que no es la verdad, imagínese, uno mismo está poniendo ese peso encima de, sí. No. Tiene que tener ese etiquete de entrada. Sí, precisamente en esta lección, la lección Zohar de Rabbi Nachman, hablan del tema de la verdad como el fundamento como para poder subir encontrar como las rendijas para poder ascender de nivel, que está como muy relacionado con eso, pues, salir de
¿Qué? Salir de la oscuridad. Salir de la oscuridad, sí. Es como una rendija. La rendija, eso. Por ahí por donde entró sale. Por ahí por donde entró. Ese es el concepto. Sí, no es que soy perezoso. Pues por ahí mismo sale. En la misma caída ver la salvación, sí. Pero es como, ¿cierto? Esa pereza viene de uno. O sea, Es de la mala inclinación. exactamente. Uno es un ser humano y la mala inclinación es una. Ese es el Y si punto. no es con la ayuda de Hashem. Es Sí, justo. Hashem es como es Daniel, o sea, Hashem es que tú creaste la mala inclinación es un ángel y yo soy huesos y carne. Es un ángel y cumple su trabajo, vea, a la perfección. ¿Qué le va a decir uno a Hashem ahí, hermano? Sí. ¿Sí o no? Yo soy este. Es que por eso Quiero, pero no puedo. Ayúdame. Porfa. Que de a Y poquito. es la importancia del sadik. Porque entonces la mala inclinación es un ángel así grandote. Y uno es un moquito pegado a la pared. Y aquí está la mala inclinación, uno aquí por aquí chiquitico. Pero el sadik sí es más grande que la mala inclinación. Entonces uno el moquito se le pega aquí al hombro del sadik. Él se echa al hombro las plegarias de uno. Por eso es que uno, atrás de la plegaria, y es la onda de Hashem también uno puede hacer plegaria. Pero uno, si la puede hacer, hágala. Es lo que, como decir que le paga uno a Hashem. Pero que con el sadik. No, con el sadik para que esa plegaria suba. Porque como uno está aquí chiquitico, ¿no? La inclinación. No, es más grande que uno, pero uno chiquitico. Pero el sadik es más grande, entonces uno queda en hombros de gigante y queda por encima de la mala inclinación. Sí, no es con esa ahí sí. Y otra cosa que también, que lo que decía Doña Sofía, que la Teret va, el Shet Hai, la Teret Bala. Por ejemplo, la mujer de valor es la corona del hombre. Y acá en la parasha también, cuando ya Sara entregó su alma al Creador, y ahí en ese parrafito hay una Kaf minúscula, porque la mujer es el Keter, que es la corona de Kaf, es la letra inicial de Keter, que hemos estudiado que la letra inicial de cada palabra es como está toda la energía y toda la raíz de Keter, de la palabra. Y entonces, sí, la mujer es la que está más unida a Hashem, porque es el Keter es el que está más cerquita a la luz infinita. Entonces uno a través de la esposa es que uno crece más que en cualquier cosa, que más lo que estudie, lo que rece, lo que haga de buenas obras. Uno crece más a través de la relación con la esposa. Pero también Rabbi Ariel Roosevelt dice que el que tiene emuná simple no necesita el probado, y que para ver la emuná simple, para entenderla, mire a una persona simple o a una mujer. Ellas están más conectadas con el Keter, que es la emuná. El hombre es muy racional. Sí, que no, muchachos, algún comentario, cabo, teleconferencia. Si no, es que en cualquiera de esos conceptos que nos da el rabino, Dios mío, ahí. Sí, no, hay mucha cosa. Muy profundo, bastante. Bueno, entonces digamos acá que dice el consejo de Mamre. Entonces, que Mamre era uno de los parceros de Abraham, de los mejores amigos. Eran los discípulos, pero eran los mejores amigos. Aquí está con Aner, Eshkol y Mamre, aliados y cercanos y discípulos. Cuando Hashem le ordenó a Abraham realizar el Brit Milá, el pacto de circuncisión, Abraham consultó a estos tres amigos y el Midrash relata. Aner le aconsejó no hacerlo, temiendo a que lo debilitara y lo dejara expuesto a ataques.
Eshcol advirtió que podría causar la enfermedad o incluso la muerte. Mamre, en cambio, reprendió a Abraham. Me preguntas a mí, si Hashem te lo ordena, no hay duda, hazlo. Wow. Por este motivo, más adelante, Hashem se le apareció a Abraham en los llanos de Mamre. El mérito de Dios mío. Recompensando a Mamre por la fe y la claridad que inspiró en Abraham. Rabbeinu Bejaya ofrece una interpretación extraordinaria. El mismo nombre, Mamre, contiene en forma codificada los 4 milagros que Mamre le recordó a Abraham. Cada uno una prueba de que Hashem lo protegería nuevamente. Pero me dice mi hijo, si quiere yo le comparto. Si quiere. Pero es fácil. Sí, ¿dónde vamos? Acá. Así de simple. Me nombré. Sí. Ah, no, espere. Eso me preguntas a mí si Hashem te lo ordena. Yo terminé acá. Ah, bueno, sí. Sí. Entonces, Si quieres retenerla acá para que siga sí. la... Rabbeinu Bejaya ofrece una interpretación extraordinaria. El mismo nombre, Mamre, contiene en forma codificada los 4 milagros que Mamre le recordó a Abraham. Cada uno una prueba de que Hashem lo protegería nuevamente. Entonces ahí desglosan el nombre Mamre con diferentes letras hebreas. Entonces las letras son Mem, Mem, Resh y Aleph. La primera Mem es Melahim, los reyes, a quienes Abraham derrotó. ¿Eran 4 o 5? Los 4 reyes. La otra Mem, el pacto. Claro que esto es la guerra contra los 4 reyes, pero también estuvo allá donde el faraón, cuando hubo hambruna. Recuerdo que son 7. Son 7. Son 7. Ya me confundí. Pero yo creo que fueron 7, ¿cierto? Porque una guerra cuando fue a rescatar a Lot, ahí, sí. eran 4. Pero también estuvo con el faraón y con el otro que tiene el mismo nombre, el que construyó la Torre de Babel, Nimrod. Bueno, estuvo con meros poderosos. Sí, casomeras peleas. Sí. Qué bueno, imagínense, semejante rollo y los venció es un milagro. La otra Mem, la circuncisión, que eso representa como tal el pacto sagrado. La Resh, que es Rab-Ab, el hambre, de que Hashem lo salvó. Precisamente yendo a Egipto también, ¿no? Eso fue por la... Que metió a Sara en un cofre, lo estudiamos. Y la Aleph es el fuego, de Urk Kashitim, del cual Abraham fue milagrosamente liberado. Esa no la sabía. Cuando lo metieron al horno, cuando estaba por allá en Ur, que destruyó todos los ídolos del papá y tenía que 3 años. Y Nimrod lo metió al horno, porque destruyó todos los ídolos. Y lo metió al horno y ni siquiera le quemó la ropa. No le pasó nada. Perdón, un comentario allí con lo que estaban preguntando. Detalles. Sí, Sí. 4 era una condición y eran 4. Los 4 eran Kedorlaomer en español, ¿no? Ajá, sí. Sí. Amrafel, Ariot y Tidal. Los persiguió hasta Obá, al norte de Damasco. Y allí fue donde entonces se recuperó a Lot y todo lo de para liberar a Lot. Ajá. Y que eran poquitos, Abraham y la gente eran poquitos y los 4 reyes, man, tremendo ejército. Y los venció. Entonces, bueno, el nombre de Mamre simboliza así su mensaje. El mismo Dios que te salvó antes te salvará nuevamente. Ahí para todos los de acá, para mí mismo sobre todo. Sí. El mismo Dios que te salvó antes te salvará nuevamente. El Midrash añade otra capa. La palabra Mamre también alude a audacia, a Meret, una especie de desafío sagrado. Como discípulo devoto, Mamre habló a Abraham con firmeza, incluso con atrevimiento, para despertar su claridad interna.
Si así Hashem lo permitió, así es. Abraham, por su parte, invitó deliberadamente esta prueba. Buscó manifestar al Yetzer Hara a través de la duda, para que al elegir nuevamente la fe pudiera superarlo y elevarse aún más. Pero mira, para que apliquemos, Daniel, lo que estábamos, se me vino ahí que, de todas maneras, mire el grado de amor y de unidad que había de Abraham con sus amigos de estudio, que también eran capaces de decirle honestamente, ¿cierto? O sea, había ese amor y esa confianza de cada uno le dijo lo que tenía, ¿cierto? Fueron honestos, Sí. precisamente, fueron transparentes y que le dijeron, se lo dijeron, ¿cierto? Precisamente por eso, con sinceridad. Y con Por buena la amistad voluntad. y por el amor. Sí, no es que los otros, aparte de Manfred, pues no le dijeron lo que tenían para decirle, lo que tenían en su interior, fueron honestos. Pero deseándole el bien, o sea, siempre con buena voluntad. Exacto, porque querían el bien de él. No, mal ojo. ¿Y quién intermediaba en ese pacto de Hashem? ¿Por ¿Ves? qué? Porque Abraham pudo escoger como, ¿cuál fue el hijo de David que dividió el reino? Los amiguitos le dijeron, no, hazle más pesada, y él escogió lo que ellos dijeron. Abraham no. Los dos le dijeron, no, te va a poner más débil, te va a cobrar. Y el otro, Manfred le dijo, no, señor. Él dijo, no, tú, porque Hashem estaba en la mitad. Sí. Tremendo. Mira, con respecto a lo que tú decías, la frase que el mismo Dios que te salvó, siempre me ha llamado y me ha marcado mucho ese pasaje de Ruth en el capítulo 2, y precisamente donde manifiesta cuando te ha tocado, no sé a quién de ustedes, yo creo que sí, a muchos, ¿quién es el Mashiach? El Mashiach es en nuestros términos ahora, modernos, pero anteriormente era o para el israelí y el judío antiguamente era la palabra Goaleinu, mi Goel, el que se quitaba el zapato y decía, ese era el contrato, ¿no? Fírmeme aquí ante la notaría, ¿no? Usted lleve el zapato y eso es mío. Y uno se quedaba con el zapato de esto, ese era el Goaleinu. Y cuando yo les confieso, a veces no tengo nada que decirle y dentro de mí yo le digo mi Akadosh Goaleinu, el que me redime, el que lo que yo ni puedo decir, ya tú lo sabes. Tú eres el que me rescata de mí misma, de Yasser Hará, de sentimientos, de lo que sea. Eso es el Akadosh Goaleinu, el redentor más alto. Eso es, pero Goel es la palabra que antiguamente, pues si ustedes lo buscan en Google, encuentran la Biblia ortodoxa judía y ella pone allí en Ruth 2, ahí está, en el versículo 20, en el paso 20, pone la palabra y dice qué es en inglés y qué es en español, qué es en hebreo y qué es en inglés. Es que aparentemente dice, no, sí, el pariente cercano. ¿Quién era el pariente cercano? Era el que podía redimir para restaurarle el honor a la mujer, a la mujer. Entonces, eso es lo que va a hacer el Mashiach. Él nos va a la luz de todos los entes de la oscuridad. Esta es mi amada. Y todo el honor es para ella. Es el mismo ¿cómo se dice? Boaz. Boaz. Yo le digo a él eso, mi Boaz. Boaz, sí. Es que Nachman tiene una lección que la verdad, esa lección es fuera del mundo, fuera de este mundo. La lección del Likutei Moharan 65. Esa lección está referida precisamente a Boaz y a Ruth, pero esa lección es una locura. Un día en Dios nos permite estudiarla. Es como hoy cuando se dicen palabras modernas que se van acotando en nuestro español. Él es el más de los máses que no se patrasea. Es el Akadosh Goaleinu, es el que me rescata de Daniel, de los leones, de lo que sea. Entonces, a veces uno está en la inmunda, en la oscuridad y viendo en las circunstancias, en la de la enfermedad, en la que sea.
y piensa que y se complace porque así es siempre. Yo sé que la mayoría han visto eso, y cuando es casi que al final, cuando uno está como que brinca y salta y ya fue, y ¡puf! Ese es el Akadosh Baruj Hu, el que te salva, el que si lo ha hecho. Yo así le digo a mi hijo, si te ha hecho todas las demás, si no tienes nada que decir, dilo. Si lo hizo todas las demás, esta vez no va a ser la excepción, siempre lo hace. Siempre lo hace. Pero va cargando a la brocha. Sí. Entonces allí lo que se crea es que se expande el ser interior. La emuná no se hace más fuerte sin tormentas. ¿Ves? Es en la mitad de la tormenta donde yo siento que ya fue, se llamaba. Y resulta que dice, ¿cómo? Soy el de la última palabra. El que no soy yo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos. ¿Alguien por acá tiene algún aporte, muchachos? No, todo bien. Listo. Chispas de la Cámara de los Intercambios. Rabbi Natan de Breslev explica que Aner, Eshkol y Manre, o sea, los tres amigos, no eran simples aliados circunstanciales. Ellos encarnaban chispas provenientes de la Cámara de los Intercambios, Eijal Hatemurot. Su raíz espiritual estaba ligada a un dominio donde el bien y el mal se mezclan, donde el Yetzer Hara intercambia verdad por falsedad y pureza por impureza. En el concepto pues que hemos estado estudiando pues desde hace ratico, la lección 24 del Likutei Moharan, y las cámaras de intercambio en este momento vienen a ser como nosotros por acá, tan lejos de Tierra Santa, tan lejos de Dios, tan lejos de los justos, pero ahí pegados pues de Rabbi Nachman para seguir ese sendero. Entonces, por eso su consejo era un territorio peligroso. Aunque eran conversos justos y compañeros leales de Abraham, su fundamento espiritual seguía conectado a este ámbito inestable. Y aún así, Abraham los buscó precisamente a ellos para preguntar sobre el Brit Milá, sobre el tema de la circuncisión. ¿Por qué? Porque Abraham quería canalizar toda la lucha del Yetzer Hara hacia un solo frente. Eligió que ese fuera el campo de batalla. Si lograba resistir la prueba de la duda que se escondía dentro del consejo de personas con raíces espirituales en la Cámara de los Intercambios, entonces superaría la prueba en su origen, en su núcleo más profundo. Esto explica por qué Manre es mencionado de último, a Harón, Habib, porque se elevó por encima de la distorsión de su raíz espiritual y dio la respuesta más clara. Entonces ahí la cote mío es como de que no perdamos la esperanza, de que el trabajo espiritual de nosotros, con lo que tenemos, con los simples que seamos, o con los gamines, o con como somos, que por ahí vamos y que lo de nosotros también vale. Y eso, pero es que Abraham ya sabía que el Yetzer Hara le iba a atacar porque le mandaron a hacer la circuncisión. Entonces, no, pues él se mismo metió a la Cámara de los Intercambios para, o sea, como controlar más ese Yetzer Hara. Que somos nosotros, lo que usted dice, que no, pero es que seamos gamines, ¿no? pero ahí es donde uno se controla también ese Yetzer Hara y Dios mediante pues tiene la capacidad de extraer las chispas. Es lo que decía Gustavo ahorita al principio, que uno piensa que Raimei se está enfocando en entrar acá a Colombia, pues como de una forma controlada, una explosión controlada, ¿cierto? Como que él sabe que, pues Abraham sabía que sí o sí la mala inclinación le iba a resultar, pues con una circuncisión, con el Brit Milá. Entonces más bien se fue a donde los parceros que son de la cama de los gamines. Por acá me le resuelvo la cosa, la mala inclinación y le saco la comba. No le dijo, no, yo con ustedes no me meto, yo con ustedes no venga. Pero obviamente tenía ese conocimiento de saber dónde se estaba metiendo, dónde iba. Y que por eso está pues, lo del linaje, lo que decía ahorita Doña Sofía y lo que sigue ahí más adelante, que es como las cuerdas, como una cuerda, ese linaje que Rica tenía que ser de la descendencia de Shem, que es como las tres cuerdas que
los tres hilos que es Abraham, Yitzhak y Jacob para formar esa cuerda para uno poder meter a la cámara de intercambios y poder salir. Como el buzo que se mete ahí con la escafandra y tiene el tubito que está en la superficie para respirar. Es como que Vladimir está ahí haciendo, Están esas, sí. organizando la cuerda para poderse meter acá y volver y salir. Bien librado. ¿No? Y nosotros, pues, Sí. Y no se me recibir toda esa... pues salud y que no jodan la mala inclinación. Sí. Pero ese tema de la esposa de Isaac es tremendo porque ella, si bien linaje, la familia cercana de ella Eran brujos. complicadísimos. Malvados, ¿no? Eran malvados. O sea, Y eso es verdad. precisamente lo que, Claro. ¿cierto? Lo que decía ahorita doña Esa Sofía de... y Rica, de Labán. Creo que esa era como hermana de Labán. Sí, Sí. Y esos son brujos. Brujos, pues brujos malos. Sí. No brujos así, pues como Gargamel. Brujos bravos. claro, y le tiraron, imagínate, Haitianos, Eso, así, mano, por el lado, así, vudú, así, claro. Oscuridad maluca. Oscuridad, pero clipot. claro, Pero esos son los propósitos de él, Exacto. lo que uno no alcanza a entender y no Exacto. puede pretender entenderlo. Porque eso que miramos exactamente de allí, pero ella en sí, él la hizo pura y para él era pura y era la que tenía que buscar y era la que iba a encontrar, ¿ves? Porque tú comparas, entonces, bueno, ¿y qué pasó allá con la abuela de David? ¿Era? Exactamente. De donde venía también, ella era de sacerdocio, eso sí que, mejor dicho, ellos hacían de las suyas en los templos y ella renunció a eso y le dijo a Noemí, yo me voy contigo. Donde tú murieras, exacto. Es el tema de rescatar esas chispas de allá de las cámaras de los intercambios. Rahab, Sacar ¿con quién se casó? También era una belleza. Rahab, la ramera. Salmón. Era un hombre de honor y ella, y bien, son parte del linaje de ella, de esposa de Isaac. Eso le corresponde a él. Por eso cuando a veces hablan mucha gente sin saber, de acá, de este lado nuestro, entonces, quien sabe de esa profundidad, el responderles con un montón de cosas no vale la pena. Pero simplemente es responder con el que Él es soberano y Él hizo una elección y Él mismo lo dijo en varios de los libros de la Torá, no porque ellos fueran lo mejor, porque yo los elegí y como quien dice, ¿qué? A ver. ¿Te importa? Exacto, yo los elegí, los tengo que volver al revés, los voy a volver al revés, pero yo los elegí y como una elección mía, a ver, ¿quién pelea? Atrevas. Mírenlos aquí donde están. Yo les digo mucho, yo les digo, a ver, hello, mírenlo. Cuando hablan de ciertas cosas como, no, que, ¿cómo se llama? La teología del reemplazo. ¿Qué? Son cosas profundas con las que pelean contra los judíos. No, ellos fueron elegidos, no hay nada. Tendrías que romper esas páginas, todas las que aparecen, donde Él los eligió y dice literalmente que lo hizo Él, no porque fueran buenos, sino que los amó. Así como la vez pasada fue cuando Moshe le decía, buscaba en Él que se acrecentara, era su emuná, porque como verlo y le fascinaba eso a Hashem, verlo así, porque como quien dice, a ver, es que me vas a hacer tú que los ame más. No, yo simplemente quería era perfeccionarte más en la tefilá, en el moderno, que era lo que yo quería. Pero yo a ellos los amo. No, que los voy a raer. Pero ¿de dónde? Porque están y hoy mucho más fuertes que nunca. Fascinante.
Entonces eso, las mujeres que tú dices, no, la que no era pura o la que era pura para quién, a mí, él solamente sabe. Yo solamente sé, eso dice Jeremías. Yo, solamente yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Solo él lo sabe, ni uno mismo a veces. No. Ni lo sabemos, ni nos los imaginamos, ni lo alcanzamos a entender. Eso es lo que dice Eclesiastés. Como crecen los huesos en el vientre, ¿qué día lo tocó? Creo que Daniel el pasaje. Como nosotros ignoramos, no somos para él, para mirar cómo va el aparato con el que miran cómo el bebé va creciendo. Aunque ignoramos, dice, cómo crece el bebé, los huesitos en el vientre de la mujer, por dónde va el camino aunque nosotros ignoremos, yo le digo, él soy una ignorante. Dice, él está trabajando, él está haciendo su obra. Aunque nosotros no lo sepamos, lo ignoremos y a veces de pronto no querramos saberlo, no sabemos por dónde es, pero él sí lo sabe, eso es lo más importante. El que elige, el que sabe, ese, y que su gracia nos cura, su gracia, su misericordia. Tiene la gran ventaja de saber cómo termina la película. La foto completa. Es la foto completa. Es que tomar quiero mirando y para así, ya terminas. El micrófono. Continúo, no es que se vieron deleitado acá. ¿Qué? Sí, muchas gracias, muchachos. Entonces, bueno, porque Hashem siempre se reveló a Hashem en el Oneiman Re, porque Hashem siempre se reveló a Abraham en el Oneiman Re, porque la claridad de Manre irrumpió en un dominio construido sobre la confusión. Todo este trasfondo prepara el escenario para la pregunta central de esta parashá. ¿Debe Isaac casarse en base al linaje o en base a la rectitud? Entonces, bueno, la instrucción de Hashem, el linaje va primero. Ahí va lo que dijo doña Sofía, de que sí, o sea, eso está escrito en varios libros, en muchas cosas, a pelear con eso es como... La cera de él, es la sangre de él, la Sí. sangre eterna de Hashem. Sí. Entonces, si la tiene por dentro, por eso la mayoría, hay hoy muchos que están siendo, con todo lo que ha pasado y que han sido puestos en el panorama mundial como una de las potencias, entonces a veces unos, y más los que han ido a los Estados Unidos y nunca perdieron su emuná y han regresado. Ellos dicen así como león confiados, caminados, pero la mayoría de los judíos, ellos normalmente callan, ellos se quedan callados, porque ellos saben que quien los defiende, así es. Entonces ellos se quedan callados ante muchas cosas que, como quien dice, dele, bueno, eso es pelea de burro amarrado con león, o amarrar el burro, dicen en nuestras tierras, en un charco de agua, en un chorro de agua, es verdad. Pero entonces con guayaba. Bueno, la instrucción de Hashem, el linaje va primero. Después de la Después de la Akeidá, Abraham pensó por un instante, tal vez debo dejar de esperar el linaje perfecto, que Isaac se case con una muchacha justa, incluso es de Aner, Escol o Manre, los tres amigos. Pero Hashem reveló de inmediato que no era así. El verdadero Sibuk, o sea, la pareja de Isaac, acaba de nacer. Acá también como lo que están diciendo por acá los muchachos, doña Sofía, de que el que sabe el propósito final es él y ya. Esa niña era rica, nacida en ese preciso momento. Hashem indicó a Abraham esperar 3 años y luego enviar a Eliezer a su propia tierra natal para concretar el matrimonio. Por eso, cuando Abraham hizo jurar a Eliezer de que no tomara una esposa para Isaac de los cananeos, estaba reafirmando 3 cosas. Una, el primero, el linaje debía preservarse para Isaac, porque Isaac es una ola teminá, una ofrenda pura. Hola. Ola temimá,
una ofrenda pura e inmaculada. Y además que no puede salir de la tierra santa ni mezclarse con el linaje maldecido de Canaán. Solo una joven de familia extendida de Abraham, descendiente de Shem, era adecuada para él. Incluso si un judío cae y se enreda en la cámara de los intercambios, nunca está espiritualmente perdido. Wow. Esto tiene mucho que ver con la palabra. Yo digo que una palabra clave de esta paracha es mucho el tema de fundamentos. Ya que lo dice mucho de que esa unión santa tenía que ser como el fundamento como tal de la tierra de Israel. Entonces, bueno, es de la tierra de Israel, no del pueblo de Israel, perdón. El juramento de Eliezer y el plan alterno. Eliezer hizo la pregunta más obvia: y si la muchacha se niega a venir, debo llegar a Yitzhak allá, o sea, sacarlo de la tierra. Abraham respondió con absoluta claridad: no, nunca lleves a mi hijo fuera de la tierra. Si ella se niega, Eliezer queda libre del juramento, y entonces Yitzhak podrá casarse con alguna de las hijas justas de Aner, Escol o Manré. Ellas representaban el plan alterno, mujeres rectas, pero sin el linaje adecuado. Ahí vemos que también los gustos de las naciones también tenemos ahí lo nuestro. Rashi explica que, aunque generalmente la rectitud personal es el factor más importante, incluso un Manser, que es Talmid Haham, es más grande que un Cohen Galdog. Isaac pregunta. Un Manser es un bastardo, o sea, que es fruto de una relación prohibida. Sí. Repitamos esa que está en esa frase. Incluso un Manser, o sea, un bastardo, que es Talmid Haham, o sea, estudiante sincero pues, de Torah, es más grande que un Cohen Gadol. Un gran sacerdote. Más grande que un gran sacerdote. Si ves lo que es eso, es pura Hanán. Al más pequeño lo hacemos grande. Sí. Pero acá el tema que con Yitzhak esto era distinto. Yitzhak era el fundamento de Am Israel, o sea, el fundamento del pueblo de Israel, cuyos descendientes entrarían después en el exilio, el contrapunto espiritual de la Cámara de los Intercambios. Para enfrentar estos futuros desafíos, sus raíces debían ser absolutamente firmes, puras y sin ningún defecto espiritual, ancladas en el linaje más elevado posible. O sea, que sí que hubiera gente que tuviera así como almas muy elevadas, muy cercanas al Creador. Y finalmente, Hashem proveyó ambas cosas. Rivka tenía el linaje perfecto. Rivka era personalmente justa, incluso a los 3 años. La plegaria de Eliezer fue aceptada. El Sibuk de Yitzhak y Rivka se convirtió en una unión perfecta para construir la siguiente etapa del pueblo judío. La fuerza perdurable de los fundamentos. Porque ese Eliezer, cuando iba para allá, hizo una plegaria y dijo que le pidió a Hashem que pudiera llevar a la esposa de Yitzhak, y dijo que le diera una señal, que fuera la que le diera de beber a los camellos. Y tenía 3 años. Y los camellos son de muchos camellos, no eran 2 o 3. Y entonces, como así que una niña chiquita de 3 años le va a llenar ahí el tanque, el bebedero para los camellos? Entonces, que vienen los comentaristas, Rashi, que Rivka cogió una gotica de agua y la puso en el bebedero y eso se multiplicó. Uno que estamos hablando del pequeñito se vuelve grande. Pero eso fue un milagro. Entonces ahí fue, a Elías se le pidió una señal, también le pidió a Hashem que le ayudara pues, a llevar a Rivka para allá, que diga que sí, pero que viera cuál era la indicada, que cuando él llegara le diera de beber a los camellos, porque pues, tenía, yo no sé, para 10, 20 camellos, una niña chiquita para... porque estaban ahí al lado, se hizo al lado de un pozo y preguntó por la familia pues, de Labán. Entonces, sí, ahí viene la sobrina de Labán y tal. Y entonces le pidió agua y ella pone una gotica de agua y se le llenó el abrevadero y él le dio unas aretas para que lo llevara a los papás para decirle que
que lo recibieran, que él iba a ir a hablar un negocio ahí importante. Y ella se fue, ella dijo que sí, que listo para las que sea, de 3 años. Vean toda punta de Muna. La fuerza perdurable de los fundamentos de Yitzhak y Rivka. Esto nos regresa al mensaje central de la parashá. Yitzhak no podía casarse con las hijas de Aner, Eshcol o Mamre, a pesar de su rectitud, porque él debía permanecer completamente puro, una olá temimá, o sea, una ofrenda pura. Las hijas podrían ser personalmente dignas, pero sus raíces seguían conectadas a la cámara de los intercambios. Esa inestabilidad espiritual podía reactivarse en cualquier momento y arrastrar hacia abajo. Yitzhak, siendo Sadik ben Sadik, o sea, que es el Sadik ben Sadik, Sadik, hijo de Sadik, siendo Sadik hijo de Sadik, necesitaba una esposa que igualara su linaje, no solo su mérito personal, para establecer un cimiento capaz de sostener el futuro de Am Israel, o sea, el pueblo de Israel. Abraham, aunque era un Sadik ben Rasha, incluso Sitera, como se hijo de malvado, entre comillas. Abraham, hijo de Tera. de los idólatras. Sí, era hijo de malvado, Rachá, malvado. Incluso Sitera hizo Teshuvá más tarde. En comparación con Abraham, su nivel era inadecuado. Tenía la fuerza espiritual para elevar lo dañado. Yitzhak no provenía de ese quiebre y por ello su fundación debía ser firme, incontaminada y pura. Rivka, nacida de la familia de Shem, brindó este cimiento y gracias a su matrimonio, cada judío lleva en su ADN espiritual un punto de santidad que jamás puede ser extinguido. Lo que está viendo ahorita Doña Sofía, No hay nada. Si no acepte eso, es el lado del ángel destructor. Entonces tengas pelear contra él mismo. Incluso si una persona cae en la cámara de los intercambios, se confunde, se atrapa o se aleja espiritualmente, hay algo que nunca cambia. Soy un judío, tengo, o sea, la afirmación es para ellos, pero soy un judío, tengo un pintalegit, o sea, el puntico judío, eso es del toma del Yiddish, el punto del alma. Siempre puedo volver. Ese es el poder del linaje sobre la rectitud personal, en el caso específico. Entonces, eso, Caleb, ya ahí se cerró la idea pasada de lo del puntico, el punto del alma en Yiddish. Ya vamos a otra. Pero mira, ahí de pronto un poquito Sí, el tema, Daniel, de que por eso el Pirkei Avot dice que todos ellos son sadikim, ¿cierto? Pero el concepto de sadik es lo que estamos estudiando y seguiremos estudiando para aprender bien el punto del sadik, pero ahí está muy claro, es que sadik no es el que no comete transgresiones, el que no comete fallas, el perfecto, no. Una definición que dentro de muchas que hay de sadik es que sadik es el que se cae 7 veces, pero se levanta, siempre se levanta, por eso dice ahí que siempre, ¿cierto? Dejaste de leer ahí, siempre va a tener retornar, porque es puro lo que dice doña Sofía, es puro, es que tiene ese punto del alma que es puro, que proviene de lo más elevado, entonces, por más profundo que Dios libre, pues, de que caiga, siempre va a encontrar ese punto de retorno y se va a elevar. Ese es pues, uno de las acepciones de Sadik que a mí, pues, la verdad, más me motiva y más me gusta, porque se puede llegar a pensar que Sadik es el que, no ha dicho, no. Como vimos por aquí, Daniel no quiebra un plato. No, es bien interesante. Antes a veces los quiebra a todos. Y a propósito. Exacto. Y a propósito y con maldad. O sea, la maldad es como que algo que, como cuando los chicos jóvenes, sí, y así muchos, sí, yo sé que les ilustro la escena, se van a acordar de varias escenas en la... Y fue el que dejó el hueso allí para formar el problema,
como dicen hoy en todos los terrenos públicos, el pedo, lo hizo para que se agarraran y Hashem tenía un propósito en que se agarraran y se dieran. Así habla la historia de una de nuestras historiadoras colombianas, Diana. Y los manes se dieran en la jeta y resulta que ahí salieron los 10 países. Eso es un judío. ¿Sí ves? Entonces, a veces, incluso sin ellos estar diciendo, a ver, yo voy a hacer esto. No, es que él sí tiene un propósito y como tiene la chispa de eterna, él sabe lo que hace a través de ellos, de cada uno de ellos. Le creemos que por emuná algo ahí alcanzamos, ¿no? Por amarlos. Claro. Pues reunión al Sadik, conversar entre nosotros, pedir Boedú, Entonces, bueno, retomando acá de un título. Este es el poder del linaje sobre la rectitud personal en el caso específico de Yitzhak Rabin. Su matrimonio debía producir un pueblo capaz de resistir exilios interminables, distorsiones, tentaciones y confusión espiritual, manteniendo aún así una fuerza interna que siempre tira de vuelta hacia Hashem. Para que estamos diciendo, no son perfectos, no nada, sino que eso, que esté como el anhelo siempre de volver a Hashem, de pararse, de ir para arriba. Porque Aner, Eshcol y Manre fueron la segunda opción. Aún así no es coincidencia que Abraham mencione a los tres como alternativa. Aunque eran cananeos y provenían de la Cámara de los Intercambios, sus nombres insinúan virtudes especiales. Eso es como para que lo apuntemos por acá. Aner puede leerse como Ajin Ner, las 70 naciones o las 70 facetas de la Torá, que es un concepto muy profundo, lo de los 70 rostros, 70 caras, sí, 70 rostros de la Torá. Imagínense, Aner puede leerse como Angir 70, o sea, las 70 naciones, las 70 facetas de la Torá, brillando como un ner, una vela. Representa la capacidad de iluminar, la santidad escondida entre las naciones. O sea, voy a repetir otra vez, representa la capacidad de iluminar la santidad escondida entre las naciones. El otro amigo, Eshkol, evoca Ish Eshkolot, que es la expresión de la Torah para una persona de múltiples talentos, un racimo de virtudes, alguien que dominó muchas áreas de la Torah, muchas áreas. Manre, que fue el que le dio el consejo adecuado, claro, con la claridad, como ya vimos, encarnaba un concepto que hemos estado estudiando mucho hace días, que es el de la audacia sagrada, y una fe profunda. Su nombre alude a Malhut, Milá, Rab y Yesh, las 4 salvaciones que recordó Abraham. Las 4 salvaciones eran entonces la de los reyes, la del horno, la del hambre. ¿Cuál era la otra? Bueno, entonces sí, La circuncisión. La circuncisión, eso. Vio 4 milagros. Entonces, bueno. Y también su nombre insinúa la merá, el intercambio propio de la Cámara de los Intercambios. Cada uno portaba una chispa poderosa. Aún así, si su linaje estaba dañado. Si Rivka no hubiera existido, Abraham había confiado en su rectitud, pero solo como una segunda opción, porque sus raíces eran espiritualmente inestables. La otra es Aleph, el fuego de Ur de los Caldeos. Esh. De la cual Abraham fue milagrosamente librado. Bueno, entonces, sigue el regalo eterno que le damos. La parashá revela una profunda inspiración. Incluso si un judío cae, incluso si se enreda en la cámara de los intercambios, nunca está espiritualmente condenado. Nuestro fundamento, sellado por la unión sagrada de Yitzhak y Rivka, es inquebrantable. Ese linaje puro significa que, sin importar cuán lejos nos alejemos, mantenemos la capacidad eterna de regresar. Por eso sus nombres aparecen resaltados en la tefilá del Shabbat por la mañana, en Befi Yesharim Titraman, donde las iniciales forman Yitzhak y Rivka. Esto es de una oración ahí. Nishmat Kol Hai. Nishmat Kol Hai. Nishmat Kol Hai, sí. Ah, es de esa, Sí. del alma de todo ser vivo. Sí. Ah, me parece la
bien, con más sentido, pues, donde las iniciales forman Yisab y Rivka. Y por eso Nishmat, la plegaria de la gratitud pura, está ligada a ellos. Su matrimonio formó el cimiento de la identidad judía, permitiéndonos decir Model Ani cada mañana con sinceridad. Desperté, soy un judío, tengo su fundamento y por eso puedo dar gracias. Que podamos apreciar este regalo profundo, la fuerza para llevarnos, regresar y reconectarnos, sin importar la oscuridad o la confusión alrededor. Shabbat Shalom, y esto lo escribió nuestro amigo Rafael de Cabas. Shachem. ¿Qué dicen, muchachos, compañeros, soldados de la luz? Y uno sin saber leer, uno analfabeta. Tremendo. Fascinante esas lecturas. No, y mi peso, pues, por lo de, como que se ve, pues, como que Raimir está inmerso, está ahí profundo y ya empezó a meterse por acá en las cámaras del intercambio. Muchachos, muchas gracias, muchas bendiciones, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos ayude a poner en práctica todos estos conceptos y a despertar cada vez más el anhelo de unirnos con el Saik de Meyes Olam, Mahal Novea, Mejor Jochma, Neino Moreno, Berrabeino, Benachma Mefeige, amén. Shabbat Shalom, todo lo bueno, que estén muy Shabbat bien. Shalom. Amén, amén. Feliz noche, compañero. Muchas gracias. Bendiciones. Shabbat shalom, que estén bien. Chao. Shalom. Ay.